Buenos días. Con vuestro permiso, pasamos a la mesa debate 2 sobre un tema que en algún momento incluso ha sido muy candente y esperamos que hoy lo sea. Antes que nada, quiero excusar al doctor Gatell. Inicialmente estaba previsto que comoderáramos él y yo mismo la mesa, pero por problemas administrativos ha tenido que acudir a su hospital. Le sustituye el doctor José María Miró, de todos conocidos, y que por supuesto será capaz de animar la discusión al final. Como os he comentado, como he dicho antes, el tema al que vamos a dedicar esta mesa ha sido comentado muy frecuentemente en sesiones individuales, en hospitales, etcétera, de si guías de amplias, guías muy restrictivas, y estoy seguro que en esta lucha, sin que nadie pierda, pero en esta lucha esperemos que nos den luz sobre unas y otras. Sin más, paso la palabra a mi comoderador. Vale, muchas gracias, Pepe. Es para nosotros un gran placer introducir tanto a Pedro Can como a Fede Pulido. De hecho, no hacen falta presentaciones, pero pensando un poquito, estamos hablando con Gese, que tienen un poco vidas paralelas, ¿no? Es decir, tienen una gran capacidad de trabajo, han hecho importantes contribuciones a nivel asistencial, docentes e investigador. Los dos están en guías clínicas españolas e internacionales. Los dos han innovado la monoterapia con IPs, pues el 3TC con algo más. Es decir, tienen numerosas publicaciones en este campo y, por tanto, además es un placer oírlos, ¿no? Porque explican muy bien, ¿no? Y les hemos pedido que comenten, es una especie de pros-cons de las guías del tratamiento antirretroviral, y comenzará Pedro diciendo si deben ser amplias y acabará Fede diciendo si deben ser más restringidas, ¿no? Y después de las dos presentaciones es cuando hemos comentado con Pepe de hacer la discusión de las mismas. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a los dos copresidentes por la presentación y muchas gracias a Gesida por invitarme nuevamente a venir desde Argentina para discutir con ustedes estos temas. La verdad es que cuando vi el tema del debate que me había tocado amplias, pensé en no presentarme, pero leí en los diarios que no es muy popular no presentarse un debate, entonces me pareció que era mejor venir. Tengo aquí que declarar unos conflictos de intereses. Soy miembro de unos advisory boards de algunas compañías farmacéuticas, pero básicamente lo que quiero decir es que no puedo ser totalmente objetivo porque estoy involucrado en las generalidades de la ley. Soy miembro de varios paneles de guías o asesor externo de algunos otros, y entonces inevitablemente uno tiende a pensar que lo que uno hace está bien, cosa que ustedes juzgarán si es así o no. Yo quisiera partir de un aspecto que es en qué estaremos de acuerdo con Federico para no tener que debatir. Que el HIV es malo para la salud, que tener mucho HIV es muy malo, que tener HIV por mucho tiempo es muy, muy malo, y mucho HIV por mucho tiempo es malísimo. Que el tratamiento antirretroviral suprime la replicación viral a niveles indetectables y quien tiene HIV no detectable tiene muy bajas chances de transmitirlo, y que las guías deben recomendar lo más conveniente. El punto es que, como alguna vez aprendí, la salud no tiene precio, pero tiene un costo, y este puede ser el factor que modifique la situación. Guías sobran, o sea, ustedes pueden tomar guías que son, digamos, de regiones, como por ejemplo las guías de la Oficina Sanitaria Panamericana para las Américas o las guías europeas, pero eso no quita que cada país tenga sus propias guías, ¿no es cierto? Es decir, como las tiene Gesida, como las tienen los británicos, como las tienen los franceses, etcétera. A veces las guías se orientan y a veces las guías dicen cosas obvias o incomprensibles. Yo suelo citar, por ejemplo, que en las guías de la IS USA, cuyo panel yo integré hasta el año 2014, en la parte de viremia de bajo grado, tiene una frase, que es una frase así un tanto compleja, que termina diciendo: cuando usted tenga una viremia de bajo grado, es oportuno consultar a los expertos. Ahora, se supone que los expertos hemos escrito esas guías, lo cual refleja que no nos hemos puesto de acuerdo y en realidad no sabemos qué decirle a la gente. Hay un punto de las guías que creo que no va a ser un tema de polémica, que es cuándo comenzar el tratamiento antirretroviral. Para aquellos que eran más remolones, que tenían sus dudas, que seguían atados a un número de CD4,
incluyendo a nuestros amigos los británicos, que estaban ahí aferrados a sus 350, ya no hay guías relevantes en el mundo que digan que hay que esperar hasta un determinado número mágico, lo cual en un público de infectólogos creo que suena bastante lógico. Era la única enfermedad infecciosa potencialmente mortal en la cual uno esperaba que se produjera cierto fenómeno clínico o cierto fenómeno numérico para definir el inicio de un tratamiento. Es como quien dijera, voy a tratar la sepsis cuando el ácido láctico esté por arriba de 5 o algo por el estilo, y esto no tenía mucho sentido, ¿no? Y evidentemente en esto se ha incorporado también la Organización Mundial de la Salud, que como ustedes saben, cuando genera guías, lo tiene que hacer en relación, no pensando en Manhattan, sino pensando por ahí en una zona rural de Sudáfrica. Y efectivamente ya a partir de, digamos, de este año, las nuevas guías que se están presentando, creo que exactamente en estos días se está haciendo el lanzamiento en el Congreso Africano en Icasa, ahí se van a dar a conocer globalmente, pero ya en septiembre se hizo una anticipación. La recomendación es testear y tratar a todos los pacientes que estén listos para hacerlo. En septiembre, como les decía, se presentó esta digamos, guía inicial acerca de cuándo comenzar, y básicamente lo que nos dice, espero que alcancen a leerlo ahí, todo lo que ustedes ven marcado con rojo son, digamos, las renovaciones, las cosas que están digamos, agendadas nuevamente, y básicamente lo que importa es el primer renglón. El tratamiento debe ser iniciado en todos los adultos viviendo con HIV en cualquier nivel de CD4 y luego hace algunas consideraciones especiales para mujeres embarazadas, adolescentes, etc. La pregunta, y que creo que es el tema que generó a que el Comité Científico de GESIDA promoviera este debate, es con qué comenzar. Y yo creo que es importante, sobre todo para el público más joven que está aquí, que sepa de dónde venimos. Porque aquellos que nos hemos elegido para parecer más interesantes, teñirnos el pelo de gris al estilo de algunos actores, recordamos la época en la cual nuestros pacientes tenían que tomar estos medicamentos 3 veces al día, con una hidratación extra, con ayuno previo en el caso de ciertas drogas, con ayuno posterior en el caso de otras drogas, y realmente era una suerte de militancia que tenían que hacer nuestros pacientes para permanecer vivos. Y evidentemente entonces la pregunta es si necesitamos guías que incluyan nuevas drogas y nuevas estrategias. Y la respuesta que es que para obtener supresión viral y recuperación de CD4 no la necesitamos, porque con aquellos medicamentos viejos obteníamos supresión viral y recuperación de CD4, cierto, en proporciones algo menores, pero de hecho inclusive con tratamientos más modernos, no tan complejos, y no incluyendo los más nuevos, que son los que aparecen en GESIDA, podemos obtener esos resultados. Ahora, cuando entramos a hablar de los efectos adversos, nos pasa lo que le pasa a este médico hablando con su paciente, que le dice, mire, cuando aparezcan los efectos adversos de la medicación que yo le receté, usted se va a olvidar completamente de cuál era su problema original, porque los efectos adversos son tan importantes que efectivamente le van a hacer olvidar su enfermedad. Por otro lado está la conveniencia, es decir, antes eran muchos comprimidos y hoy estamos hablando de uno solo, en una buena parte de los casos, o en el peor de los casos, de 2 o 3 comprimidos a tomar una vez al día, lo cual tampoco es demasiado complicado. Y como dice esta lámina de la Organización Mundial de la Salud, en la medida en la que nosotros vamos avanzando en el tiempo, tenemos más potencia y tenemos menos toxicidad, tenemos tratamientos mucho más simples. Así que, evidentemente, hemos hecho un desarrollo extraordinario desde el inicio de la terapia antirretroviral con la monoterapia con AZT en 1987 hasta la situación que tenemos ahora. Esto se ve muy bien en un trabajo publicado por Andrew Carr, en el cual, como ustedes pueden ver, en los estudios clínicos, donde realmente seleccionamos a los pacientes, donde no incluimos a cualquiera, donde los pacientes más problemáticos no entran, donde las embarazadas no entran, donde muchas veces los coinfectados no entran, pasamos de una eficacia del 43% en el año 1995 a una eficacia de más del 80% en el año 2010, y esto no incluye los estudios más recientes con los inhibidores de la integrasa. En un sentido contrario, pasamos de un 14% de efectos adversos en el año 1995 a solo un 4% en el año 2010, y otra vez este análisis no incluye a los principales estudios con los inhibidores de la integrasa. De modo tal que, repito la pregunta y digo, ¿necesitamos, digamos, estrategias o necesitamos, digamos, guías que incluyan nuevas drogas y nuevas estrategias para asistir al tipo de población que estamos atendiendo, cada vez más heterogénea, con edades cada vez más avanzadas, con comorbilidades y con una exposición de por vida a drogas? La respuesta es que sí necesitamos nuevas drogas y nuevas estrategias.
¿De qué disponemos para terapia de inicio en el año 2015? Bueno, ustedes saben perfectamente bien, tenemos 3 pares de inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa y podemos elegir entre no nucleósidos, inhibidores de la proteasa e inhibidores de la integrasa. La realidad es que hay algunas de estas opciones que, al menos en mi medio, y estoy seguro que ustedes también, ya uno no las usa. AZT3TC, por las razones que discutiremos enseguida. Nevirapina, porque estamos tratando pacientes cada vez con CD4 más altos y tenemos dificultades con pacientes que tienen más de 400 CD4 o más de 250, según sean varones o mujeres, y además otros efectos como rash, toxicidad, etc. En cuanto a los inhibidores de las proteasas, atazanavir, ritonavir y lopinavir, ritonavir, crecientemente están siendo no elegidos como drogas de primera línea, aunque es justo decir que nosotros tenemos pacientes que están muy bien con su nevirapina, muy bien con su lopinavir, muy bien con su atazanavir, y no los estamos cambiando en la medida en que el tratamiento lo toleren bien. En cuanto a los inhibidores de la integrasa, el problema en muchas partes del mundo es el costo de estas drogas. Nadie duda de sus características, pero efectivamente puede ser una dificultad para su uso. ¿Cómo seleccionar entonces qué drogas utilizar existiendo opciones? Uno tiene que elegir un régimen y evidentemente va a tomar en cuenta todas estas cosas que ustedes seguramente antes de prescribir una medicación tienen en cuenta. Si es 1 o 2 veces por día, los requerimientos alimentarios, la cantidad de comprimidos, si hay interacciones medicamentosas, qué permisividad tiene para dosis olvidadas y la barrera genética. Y aquí falta el gran ausente, que es el tema del costo, que efectivamente puede ser una limitación para la selección de un régimen de primera línea. Si vamos a comparar a los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, esto es conocido por todos ustedes, de modo que lo voy a pasar muy rápido. Con tenofovir cuidaremos el tema de la nefrotoxicidad y el tema de, digamos, el impacto en la masa mineral ósea. Con abacavir recordamos que tenemos que hacer un test de HLA previamente y que vamos a tener dificultades en la supresión viral en pacientes que tengan más de 100.000 copias cuando lo usamos con efavirenz o con atazanavir, como ha sido demostrado en los estudios. En cambio, esto deja de ser un problema cuando lo usamos con inhibidores de la integrasa o eventualmente con lopinavir, ritonavir. Está el tema del riesgo cardiovascular, todavía con un signo de interrogación. Muchos están convencidos de que abacavir es una droga que produce realmente daño cardiovascular. Otros estudios ponen en duda esto. De todas maneras, es un fenómeno de una incidencia tan baja que cuesta mucho poder establecer realmente la vinculación. Para aquellos de ustedes que hacen pediatría, ustedes saben que con la combinación que más experiencia es con AZT3TC, allí es donde, al igual que la mujer embarazada, todavía tiene entonces un rol. Está aprobado el uso de abacavir, lamivudina en pediatría y para el tenofovir tenemos una limitación que está basada en el peso y en la edad de los pacientes, al menos como está aprobado en mi país, es para pacientes de más de 13 años y que pesen más de 30 kilos. Para elegir la tercera droga tenemos que comparar las características y evidentemente tenemos alta potencia con todos, con una observación para la rilpivirina en pacientes con más de 100.000 copias. Tenemos interacciones medicamentosas que son un problema con los inhibidores de la proteasa y con el elvitegravir, y eso probablemente justifique por qué el elvitegravir no está puesto en las guías que manejan aquí ustedes en GESIDA. La tolerabilidad gastrointestinal es regular con los IP y es buena con los demás. Tenemos problemas en el sistema nervioso central con favirenz. Tenemos rash, que es más frecuente con los inhibidores nucleósidos, pero también puede ocurrir ocasionalmente con darunavir. El impacto en las comorbilidades, por lo que hemos dicho, es alto con los inhibidores de la proteasa y con el elvitegravir, porque esta droga requiere el busteo o el realce farmacológico con cobicistat. Y las opciones de secuenciación son relativamente bajas con inhibidores no nucleósidos, son digamos, buenas con los inhibidores de la proteasa y eventualmente raltegravir y elvitegravir, si son utilizados y el paciente falla y descubrimos el fallo tempranamente, tenemos la posibilidad de secuenciarlo a dolutegravir, no así si dejamos a nuestro paciente fallando mucho tiempo. Es decir, lo mismo que sucede con nevirapina o efavirenz, si lo dejamos fallando mucho tiempo, no podremos rescatar a nuestro paciente con etravirina. Si comparamos a los inhibidores de la proteasa que de alguna manera siguen en carrera en algunas guías, veremos que atazanavir y ritonavir está indicado en pacientes naif y en primer fallo, mientras que darunavir y ritonavir está indicado en todos los escenarios. Ambos requieren ser realzados sea con ritonavir o con cobicistat, y recordar que atazanavir puede ser usado sin ritonavir
pero en las indicaciones, en la mayoría de las guías se limita a cuestiones de simplificación después de haber hecho una inducción de tratamiento de por lo menos 6 meses con atazanavir busteado, y recordar que no es conveniente asociarlo con tenofovir cuando no hay ritonavir porque se produce un descenso en la concentración. La dosis es 1 vez al día o 2 veces al día, dependiendo en el caso del darunavir si estamos hablando de pacientes naïf o de expuestos a IP. Conocemos el color amarillo en los ojos que se produce en nuestros pacientes que toman atazanavir, que no es un grave problema, salvo desde el punto de vista estético y que a veces genera problemas. Y ya los pacientes que leen por internet vienen y dicen, doctor, si me va a recetar no me dé aquella cosa que me pone color amarillo y hace que me pregunten si tengo hepatitis. Darunavir puede dar rash, es raro, pero puede darlo, y puede dar hepatotoxicidad. Recordar que atazanavir no puede usarse con los inhibidores de la bomba de protones, e interesantemente hace relativamente poco se ha presentado, y por lo que he visto en el libro de resúmenes también se presenta aquí, el estudio WAVE, que en la comparación en una población exclusiva de mujeres, atazanavir-ritonavir ha sido inferior a elvitegravir, combinado siempre con 2 inhibidores nucleósidos. Darunavir-ritonavir tiene mayor barrera genética, y el impacto en los lípidos, que ha sido uno de los temas de bandera de atazanavir-ritonavir, al menos en un estudio del ACTC, mostró que el impacto sobre los lípidos de darunavir es similar. De modo que las ventajas de atazanavir de alguna manera se van difuminando frente a darunavir. En cuanto a los inhibidores de la integrasa, son similares, no son exactamente idénticos. Básicamente lo que tenemos es el efecto del cobicistat sobre el elvitegravir, que lo hace un poquito más complejo en términos de lo que es interacciones medicamentosas y en situaciones de comorbilidades. No tenemos datos en embarazo para el elvitegravir, sí los tenemos para raltegravir, donde ya en varias guías es una droga aceptada. Dolutegravir está en este momento haciendo un estudio que está capturando a mujeres embarazadas. Con raltegravir tenemos más experiencia y una mayor amplitud de indicación en pediatría, limitada en dolutegravir a mayores de 12 años y el elvitegravir solo para mayores de 18 años. Raltegravir tiene la desventaja de ser usado 2 veces por día, y dolutegravir puede ser usado 1 vez por día en pacientes naïf o 2 veces por día cuando es un paciente ya expuesto a otros inhibidores de la integrasa. Tenemos el tema de la rifampicina, tema importante tanto, entiendo, para España como para mi país, en términos de la coinfección con tuberculosis, donde la duplicación de la dosis está establecida para dolutegravir. Es un tema todavía de debate con raltegravir, porque el único estudio es el estudio REFLATE, que publicó Beatriz Grinstein de Brasil, no mostró que hubiera diferencia duplicando la dosis de raltegravir para usar con rifampicina. Y esta diapositiva, que se la robé a mi amigo el doctor José Arribas, que la presentó en el EACS, es decir, quien roba y reconoce tiene menos pena. Lo que muestra es qué es lo que pasaba en el año 2014 con relación a las guías, tanto para el GESIDA como para el Departamento de Salud Humana de los Estados Unidos, como para las guías europeas. Como ustedes ven, un montón de siglas allí, 10 combinaciones en el caso de GESIDA y del DHHS, 13 combinaciones en el caso de la EACS, pero en el año 2015 la cosa se ha simplificado notablemente, y entonces tenemos 3 combinaciones para GESIDA: abacavir 3-TC dolutegravir, tenofovir FTC dolutegravir, tenofovir FTC raltegravir. En el caso del DHHS, prácticamente lo mismo, con la diferencia que ellos incorporan el elvitegravir y también mantienen una opción de inhibidores de la proteasa, que es el darunavir-ritonavir, y las guías europeas, que hacen lo mismo que las americanas, pero agregan la opción de la rilpivirina con el asterisco de pacientes con menos de 100.000 copias en el punto de partida. Ahora bien, el tema es que el mundo es un poquito más grande que Europa y Estados Unidos. Es decir, hay un mundo más allá, ¿no es cierto? Y en este mundo más allá es lo que tiene que mirar la Organización Mundial de la Salud, que definió este concepto del Public Health Approach, o la aproximación desde la salud pública. Y como dice este artículo de Charlie Gills, un Public Health Approach lo que hace es tratar de ubicar las necesidades de la población desde un punto de vista más colectivo, más que fijarse en una cuestión de caso individual de manejo. Trata entonces de promover regímenes que sean lo más inclusivos posibles a un nivel poblacional. Y entonces parte de tener en cuenta que un régimen ideal desde el punto de vista de la aproximación de salud pública es aquel que sea capaz de tratar adultos y niños, que sea capaz de incluir también
a mujeres embarazadas, en lo posible personas coinfectadas con tuberculosis, en lo posible personas coinfectadas con hepatitis B, en lo posible personas infectadas con hepatitis C, y que además requiera un monitoreo simplificado. Y entonces fíjense ustedes que en las guías, esto se está dando a conocer esta misma semana, por primera vez la Organización Mundial de la Salud no solamente va a incluir el efavirenz como recomendación de primera línea, sino que, como ustedes pueden ver allí con la flecha, no sé cuál es el puntero aquí, con la flecha, ustedes pueden ver que se incorpora dolutegravir como una de las alternativas de primera línea por la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto que esto dependerá de la accesibilidad y del costo, pero es un cambio muy importante que hemos incluido en las guías este año, donde la recomendación inicial sigue siendo lo que conocemos genéricamente como tripla, es decir, tenofovir, o al menos en mi país con esa marca, no sé aquí, tenofovir, FTC y efavirenz, pero incorpora la posibilidad de tenofovir 3TC o FTC. En general van a ver que en las guías de la Organización Mundial de la Salud figura XTC, porque indistintamente acepta la incorporación de 3TC o de FTC, aunque no son exactamente iguales, pero no son tan grandes las diferencias como para excluirlas, e incorpora el dolutegravir entonces como una de las opciones. Ahora, yo quiero mostrarles un chequeo de la realidad. Esto es de un informe de la Oficina Sanitaria Panamericana, y si miramos la parte superior del panel, que se refiere a los esquemas de primera línea, ustedes pueden ver que en diferentes países, con una mediana de 7 esquemas de primera línea, hay algunos que son capaces de construir 25 esquemas. Yo la verdad que traté de ver cómo hacía para construir 25 esquemas de primera línea y me declaré derrotado, porque realmente para mí resulta imposible construir 25, sin embargo, hay países que los tienen. Entonces, hay que tener en cuenta que una cosa es lo que escribimos, los supuestamente expertos en las guías, y otra cosa es la realidad de lo que van aplicando los médicos, y tenemos realmente que hacer un esfuerzo para que, si estamos convencidos que las guías sirven, estas guías sean efectivamente aplicadas. Yo les quiero mostrar un trabajo de la Corte que tenemos dentro del proyecto IEDEA, de la cual, digamos, es un proyecto del NIH que tiene cohortes en diferentes regiones del mundo. Esta es la cohorte Casanet, que toma países del Caribe y de América Latina, y tiene un centro por país. Mi centro, Fundación Huésped, es el que representa a Argentina, y tenemos centros de Brasil, Chile, Haití, Honduras, México y Perú. Y ustedes pueden ver que cuando miramos cambio en el primer tratamiento, es decir, en el tratamiento de inicio, lo que podemos ver es que hay países que cambian mucho y países que cambian poco. Y en realidad los países que cambian poco básicamente porque no tienen alternativas de cambio a segunda línea. Pero lo que es importante es la causa del cambio, lo cual explica mucho de las decisiones que tomamos en las guías. Fallo es solo el 3%, intolerancia es el 14%. Entonces, esto nos está diciendo, en un dato de la vida real, esto incluye más de 15.000 pacientes, evidentemente nos está diciendo que nuestro problema no es, como yo les decía al principio, la falta de actividad o la incapacidad para suprimir la replicación viral. Nuestro problema fundamental es que los pacientes no se toleran las drogas, si no se las toleran, no se las toman, si no se las toman, inmediatamente vamos a tener fallo y emergencia de resistencia. Intentando hacer de alguna manera una síntesis de las diferentes guías, donde ustedes ven están los diferentes paneles, yo incluí, además de las de la Organización Mundial de la Salud, otras guías que son las de países de mediano nivel de desarrollo. No estoy hablando de los países más pobres, sino países como Argentina, Brasil, Sudáfrica y Tailandia. Y ustedes pueden ver que las guías no contienen prácticamente inhibidores de la integrasa, salvo las guías de la OMS, que es más que nada una expresión de deseos a la espera que, por la transferencia tecnológica, por un acuerdo en la cesión de patentes, etcétera, se pueden tener medicamentos de bajo costo. Hoy se da una circunstancia que es bastante rara. Es muy posible que dolutegravir esté presente antes en África que en Argentina. Y esto tiene que ver con que hay países que son elegibles de acuerdo a cómo las compañías califican sus líneas de precios. O, por ejemplo, en mi continente es muy posible que Bolivia y Paraguay tengan dolutegravir en primera línea y Argentina y Brasil no lo tengan, porque no califican por su nivel de desarrollo para recibir entonces precios especiales. Como pueden ver, tenofovir domina en la mayoría de las guías. En algunas de las guías se incluye todavía abacavir como una alternativa. Está marcado en verde las de solo a los fines de la comparación. Efavirenz está presente en todas las guías marcadas en amarillo. Todavía en algunos países tenemos a tazanavir, ritonavir y danonavir, ritonavir como selección de primera línea, pero un país como Brasil, que tiene el segundo programa más grande del mundo de entrega de antirretrovirales en términos de provisión por parte del Estado,
ustedes ven que no hay en primera línea ninguna otra cosa que no sea entonces efavirenz, y solo en situaciones especiales que el paciente no se lo tolere pueden pasar a seleccionar un inhibidor de la proteasa, que en este caso sería lopinavir-ritonavir. Y eso tiene que ver con una cuestión de recursos y de costos. Así que esperamos que la parte que falta aquí podamos tenerla también llena nosotros, porque estamos convencidos finalmente que los inhibidores de la integrasa son un enorme avance en términos del tratamiento. En el año 1996 nació el concepto de la terapia HART, el concepto de la terapia o de la targa, de la terapia altamente efectiva, y allí se hizo con una consigna que era un mundo, una esperanza, y eso es una pregunta. Fíjense ustedes que se ha publicado hace relativamente poco tiempo un trabajo en el cual participa la presidenta electa de la Sociedad Internacional de SIDA, Linda Gelbecker, y Alexandra Calmí, que trabajó mucho tiempo con Médicos Sin Fronteras, y donde dice que la ventana de oportunidades en este momento pasa por el uso del dolutegravir, por las características de la droga que ustedes conocen, y como está subrayado allí en rojo, dolutegravir debería moverse hacia primera línea para cerrar la brecha, ¿no es cierto?, de equidad entre los países más ricos y los países de mediano y bajo nivel de desarrollo, y de alguna manera, como dice el título, golpéame con tu mejor golpe, de alguna manera, ¿no? Esta es la expectativa. Es interesante que en el comentario que Anton Posniak y Margarita Bracchi escribieron en las guías del GESIDA, dicen un par de cosas interesantes. En primer lugar, que hay, digamos, notas al pie que deben ser consideradas. Nuestra experiencia global con los inhibidores de la integrasa es limitada. Ha habido casos de reporte de trastornos psiquiátricos con dolutegravir. Es cierto que son pocos, pero en la medida en la que vayamos usando más veremos si esto es una cuestión inicial. Yo quiero recordarles que cuando surgió el raltegravir había una primera observación que parecía que había más casos de cáncer en los pacientes que tomaban raltegravir, cosa que luego quedó completamente diluida cuando el número de pacientes aumentó. No sabemos si con dolutegravir este es un fenómeno transitorio o es un fenómeno que habrá que prestarle más atención. Habla bien de la compañía el hecho que ahora todos los estudios que se hacen con dolutegravir tienen una encuesta de suicidalidad para tratar de establecer si los pacientes tienen alguna tendencia severamente depresiva, etc. Y dice que evidentemente el tema del costo tiene, es el gran desafío para la implementación. Y usando una expresión que ellos usan en inglés, que es el elefante en la habitación, ¿no? Dicen the elephant in the room, es que evidentemente el costo es sumamente alto, y yo creo que ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si queremos tender en un futuro hacia una terapia antirretroviral de acceso universal, en el cual ya no importa si el individuo vive en España, vive en Sudáfrica, vive en Argentina o vive en Suecia, sino que pueda tener acceso a lo que consideremos en cada momento el mejor estándar de cuidado. Quiero mostrarles que además el tema del costo es mucho más complejo de lo que parece. Esto es simplemente para que ustedes vean un estudio de la Oficina Sanitaria Panamericana, lo que pagamos por la misma droga en diferentes países, tenofovir FTC con efavirenz, sea combinado o sea en dos comprimidos por separado, una mediana de costo de 625 en dosis fija y 1.579 cuando se lo hace por separado, pero donde Chile paga $9.174 al año y El Salvador paga, por ejemplo, 173. Alguien está comprando caro o alguien está comprando demasiado barato. Y eso tiene que ver con políticas en relación a patentes, genéricos, etc. Les puedo asegurar que los resultados que tenemos son muy similares en términos de éxito en los diferentes países. Esto simplemente para mostrarles que no es solamente, digamos, entre diferentes regiones del mundo, sino en una misma región, el tema del costo y de cómo se compran las drogas tiene un peso sumamente importante. Yo creo que en un futuro cada vez más nosotros, frente a la concentración que tienen las compañías farmacéuticas, que tienden a colapsarse y a ser cada vez menos compañías y más fuertes, yo creo que nosotros deberíamos tener mecanismos de compra también similares. No sé cómo será aquí en Europa, pero creo que para las Américas cada vez más nosotros tenemos que pensar en comprar por vía de la Oficina Sanitaria Panamericana, que eso tiene un sentido. Evidentemente no es lo mismo si uno va a comprarse una chaqueta a un negocio minorista que si va a un fabricante y dice te voy a comprar 100 chaquetas. El precio que va a conseguir va a ser menor. Bueno, eso es lo que la gente especialista en marketing llama formar mercado. Bueno, formemos un mercado grande, formemos un mercado de las Américas o un mercado de las Europas y vayamos a discutir con los proveedores. Mira, en vez de comprarte
de 10.000 tratamientos, te voy a comprar 500.000 tratamientos, pero entonces dame un precio que no termine por, digamos, liquidar la posibilidad de incorporar más pacientes ahora que estamos en la era en la que queremos realmente el tratamiento universal. Y como ustedes saben, estamos en la era del 90-90-90, donde ONUSIDA nos propone que podemos llegar al año 2030 con la epidemia de SIDA controlada. No significa que la hayamos terminado, pero que tenga un nivel de incidencia tan bajo que ya deje de ser un problema de salud pública, basado en el concepto de tratamiento como prevención, pero eso nos va a obligar a tener el 90% de las personas, dentro de 5 años apenas, en el año 2020, de las personas que viven con el virus que estén testeadas, el 90% de estos en tratamiento y el 90% de estos con carga viral indetectable, lo cual significa que 3/4 partes de nuestros pacientes que viven con el virus deberían estar con carga viral indetectable para el año 2020. Puede sonar como una utopía, pero yo quiero recordarles que pasamos de 200.000 pacientes en tratamiento en el año 2000 a 15.800.000 pacientes en tratamiento a fin del año 2015. De modo tal que si hemos sido capaces de hacer esto, de lo que se trata ahora es de duplicar el número y con esto vamos a poder lograr este objetivo. Por eso, para llegar al 90-90 necesitamos tratamientos potentes, bien tolerados, que sean aplicables en adultos, en niños, en embarazadas, en pacientes infectados con tuberculosis, con hepatitis B y con hepatitis C, con pocas interacciones medicamentosas y accesibles desde el punto de vista del costo, que creo que es la gran diferencia que no nos permite homogeneizar las guías en este momento. En mi opinión, los antirretrovirales son como los autos. Si uno puede tener un BMW descapotable, una Ferrari, un Volkswagen, aunque por algún cuidado, por alguna cosa que ha sucedido últimamente, o bien puede comprarse un pequeño Fiat. Y la verdad es que uno va a llegar. Si el vehículo anda bien, uno va a llegar. Solo que va a llegar más incómodo, más lento, un poquito más inseguro. Pero finalmente va a llegar. Entonces, de lo que se trata es de entender que cuando algunas guías no reflejan lo que es, digamos, lo óptimo, hay una razón para eso, que por ahí no alcanza el dinero para comprar el BMW y uno tiene que conformarse andando en un Volkswagen o andando en un Fiat. ¿Y en qué no estamos de acuerdo con Federico? Yo sé que Federico me han comentado que es muy del Madrid, una fuente que no voy a revelar. Yo quise averiguar esto porque a mí me gusta mucho el fútbol y entonces quería saber mi contrincante en este debate en qué estaba. Y yo sé que él es muy del Madrid y supongo que admirará a Cristiano Ronaldo. Mi problema es que yo soy sudamericano y el Barcelona tiene una delantera sudamericana, como ustedes saben, y además Messi ha ganado 4 balones de oro y ahora recientemente uno más, con eso son 5 contra solo 3 de Cristiano Ronaldo, que se sigue peinando pero no consigue ganarlo. Pero además hay otra razón en el fondo por la cual yo soy hincha del Barcelona, que yo soy de un equipo que es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que tiene los colores azulgrana como tiene el Barça, y del cual además es hincha el Papa Francisco, así que comprenderán que es un mensaje muy fuerte. En conclusión, coincidimos que es necesario iniciar tempranamente el tratamiento antirretroviral, tanto por los beneficios individuales como de salud pública. Tenemos una población que envejece con la enfermedad y además gente de edades mayores que contrae la infección, eso lo podemos dejar después para las preguntas. Drogas bien toleradas y sin interacciones son las que vamos a preferir crecientemente y el costo puede ser una barrera para elegir las mejores opciones. De modo que ante la pregunta de guías amplias o restringidas, yo diría, deben ser lo suficientemente amplias como para atender situaciones especiales y lo suficientemente restringidas para facilitar la logística, sobre todo en la era del 90-90-90, y formar un mercado que nos ayude a bajar los costos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.